su gestión se desarrollaron obras de recuperación de espacios públicos. Destacan el corredor peatonal de la calle Madero, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución y la recuperación de la Alameda Central. Condujo durante 18 años el programa radiofónico La Arquitectura en el Espacio y el Tiempo en Radio UNAM. Es colaborador de la sección Opinión del Diario Universal. Fue becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro titular y vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana. Bueno, a continuación cedemos el espacio al arquitecto Felipe Leal. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana aquí en Cuernavaca, en la UAM, todos ustedes en esta semana de arquitectura. Y como ya lo ha mencionado Jaime, quisiera aclarar que estamos aquí en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, que tenemos un programa de acercamiento con las universidades para poder difundir la cultura mexicana. ¿Qué es el Seminario de Cultura Mexicana? Rápido lo diré. Es un organismo creado desde la época de José Vasconcelos con el ánimo de difundir la cultura de México. Entonces somos 25 miembros de diferentes disciplinas. Hay médicos, hay abogados, hay científicos, hay pintores, hay escenógrafos, hay músicos, y somos 25 miembros de diferentes disciplinas que tenemos la obligación, el compromiso de ir por el país, así como estamos hoy aquí. Mañana tengo que ir a Querétaro. Esa es nuestra misión, es más o menos dar 1 o 2 conferencias al mes para difundir la cultura de México, lo que se hace en México. No necesariamente la mexicana, sino la cultura que generamos cotidianamente en relación a nuestra disciplina. Entonces nos da mucho gusto estar aquí esta mañana y compartir con ustedes la plática que me han sugerido para esta semana de arquitectura. Bueno, yo voy a hablar sobre la importancia cultural de la arquitectura. Muchos dirían, bueno, pues es obvio. Pues no, yo creo que hay que recalcarlo, porque de repente se ha visto a la arquitectura como una disciplina únicamente constructiva, ¿no? O sea, que es la construcción, y la sociedad en su conjunto, no nosotros porque lo estudiamos más, concibe generalmente los arquitectos como los que hacemos casas, ¿no? O sea, a la forma más elemental, ¿no? ¿Qué hace un arquitecto? Hace casas, ¿no? Y el ingeniero hace las obras más grandes, ¿no? Hace la infraestructura general, las presas, las carreteras, los caminos, los aeropuertos. Pero generalmente por el arquitecto se tiene una idea como muy pragmática, si nosotros lo vemos a nivel de la sociedad, pues es lo que hacemos. Sí, desde luego eso hacemos, pero es mucho más. O sea, lo que la arquitectura ha sido a lo largo del tiempo es una disciplina de mucho mayor profundidad, que requiere, desde luego, de conocimientos constructivos, de conocimientos de la historia, de conocimientos artísticos y sociales. Entonces hay una serie de determinaciones bastante complejas. Un poco como ejemplo, pero voy a quitar el saco porque aquí en Cuernavaca se hace calorcito, yo vengo de la mañana fría de la Ciudad de México. Pero un poco vemos, en esta imagen nos dice un poco lo que hacemos los arquitectos en ese sentido de integración. ¿Qué vemos en esta imagen? Lo que los diseñadores industriales dirían es una imagen explotada. Toda esta suma de piezas no es una bicicleta, todo son una serie de piezas, que el cuadro, la cadena, el pedal, ¿no? el ring, la salpicadera, el manubrio, el timbre, ¿no? El asiento, todo ¿no? la cámara de la llanta, ¿no? Los engranes, la estrella, todas estas piezas en lo individual son piezas aisladas, no son una bicicleta. Lo que hacemos los arquitectos, como está esta persona aquí, es integrar todo eso. O sea, el arquitecto integra. Para la construcción de este auditorio o de estos espacios se sumaron una serie de materiales. O sea, hay millares de tabique o toneladas de concreto, varilla, arena, grava, agua, yeso, pintura, escuelas de tacta, madera. Si nosotros sumamos, si nosotros explotáramos este salón, que sería muy interesante, sería algo semejante a esto. Entonces, ¿el arquitecto qué hace? El arquitecto lo que hace es que integramos toda una serie de elementos para que todas estas piezas en conjunto armen una bicicleta. Aquí no es una bicicleta, son una serie de piezas sueltas. Cuando en una obra nosotros vemos todos los materiales sueltos, que vemos ahí los tubos, la cimbra, la varilla, la grava, en ese momento no está hecho. Entonces es fascinante en ese sentido. La arquitectura y la obra es una fábrica. Es una fábrica, en ese momento vamos a fabricar un objeto, vamos a fabricar un artefacto arquitectónico. Adelante. Bueno.
¿Qué están haciendo estas dos personas? Son dos campesinas holandesas, y lo que están haciendo ahí, inconscientemente, porque en la memoria genética de la humanidad, a lo largo de la historia se han acumulado una serie de conocimientos. Están haciendo, sin saber ellas, sí, sabiendo pero no sabiendo, es decir, una lógica, están haciendo arquitectura. Fíjense, ¿por qué son dos y por qué cada uno está en un extremo? Porque están teniendo un conocimiento de la física natural. Pues si fuera una sola, al centro, sabría que esto no estaría en equilibrio, estaría pendulando todo el tiempo. Entonces automáticamente al cargarla, y lo va a hacer cualquier albañil, el peorcito más sencillo de una obra, no lo va a cargar solo, le va a pedir al otro. Son los conocimientos que tenemos de la física, ¿no? Entonces todos son hechos culturales. O sea, ese conocimiento es parte de la cultura por la cual han atravesado la humanidad a lo largo de varias civilizaciones. Igual, ¿qué están haciendo estos aborígenes africanos en ese momento? Hicieron una cesta para cosechar y para proteger su producto. El producto que pescan, aquí la pizca, si ven este instrumento, es para bajar los frutos de los árboles, ¿no? Entonces bajan el fruto de los árboles y caen por este lugar para depositarlos en este espacio, ¿no? Armaron toda una red para guardar el producto, para que otros animales o las condiciones ambientales no se los puedan comer. Entonces, todos son hechos adelante. Bueno, aquí hay otro caso que es interesante. En el desierto, por ejemplo, estos beduinos que están en el desierto, la construcción de esta tienda de campaña, hoy podríamos encontrar el teléfono para hacer campamentos, pero esta tienda de campaña es sorprendente. Lo que hicieron esas dos personas en el desierto, hicieron arquitectura. Sin ser arquitectos, su pensamiento les llevó a lo siguiente. Vean, se valieron de los materiales que pudieron haber encontrado a la redonda, de estas ramas, y pudieron escoger horquetas, pudieron escoger más o menos de la misma altura, pero sacaron casi un nivel para encontrar este arranque. Hicieron una bóveda, porque va a ser la parte superior donde alguien en el interior pueda pararse de pronto después de haber estado recostado, y después le hicieron como su cama, ¿no? Para evitar que las alimañas y todos los objetos que están abajo, la humedad, ¿no? Precisamente pueda transmitirse al cuerpo. Entonces hicieron como su box spring, digamos, o su base, ¿no? Y el desarrollo de esta bóveda, conociendo el comportamiento que iba a tener el cuerpo en el interior, y después lo forraron, lo envolvieron con costales, con lo que tienen a su disposición. Ahí ellos hicieron arquitectura, hicieron más arquitectura en ocasiones de que nosotros podemos hacer. Cómo encontraron esta geometría, estos elementos, estos soportes, cómo le dieron la curvatura a todo esto. Entonces la arquitectura es un hecho cultural, no está únicamente en los fenómenos o en las construcciones que comúnmente reconocemos como tal, como este auditorio, sino que se encuentra en muchos hechos cotidianos donde las civilizaciones lo hemos hecho. Bueno, por aquí yo quiero compartir con ustedes, para que vean cómo son hechos culturales en diferentes lugares, en distintos lugares y en diferentes épocas y continentes. Esto es Comalcalco, en Tabasco. Es una zona arqueológica bellísima, cerca de Villahermosa. Esa es una construcción, es una zona arqueológica que data más o menos del año 1300. Y la entrada a esta zona ceremonial es por medio de este camino. ¿Por qué? Porque Tabasco es muy húmedo y sumamente caluroso. Entonces, lo que pensaron precisamente los olmecas o las zonas que habitaron esta zona de la cultura de la venta es hacer un poseo procesional previo a la entrada del centro ceremonial con puros árboles. Entonces este camino nos da sombra. Por un sendero se pone adelante. Este otro camino está en Japón, está en Kioto, ¿no? Hay 3 siglos de diferencia y está en Asia. O sea, pasamos de América a Asia, otro continente. Y la solución a nivel como fenómeno cultural es la misma. Es la entrada procesional también a una zona ceremonial, a un centro ceremonial, a unos templos japoneses. Y aquí, claro, predominan los bambús, lo único que va a cambiar son las especies, todo está realizado casi con bambús, pero la idea es muy semejante. También es una zona muy húmeda. Adelante. Después nos encontramos esto en Europa. Esto es Palladio, eso ya es en Vicenza, en pleno Renacimiento, en el siglo XIV y siglo XV. Entonces, imagínense, con siglos de diferencia, con latitudes y continentes distintos, las soluciones son las mismas. Es un sendero peatonal, es el camino de verano para entrar en las villas de Palladio, y que pueda tener aquí, ya en este caso, Palladio hace un arco, ya más a la influencia de los romanos y a la influencia de todo, hace un arco con la naturaleza,
y se hace arquitectura vegetal. Entonces podemos hacer también arquitectura con muchos elementos, no nada más con los materiales tradicionales que generalmente pensamos. Adelante. Bueno, ¿y de dónde viene todo este pensamiento? Por eso digo que es algo cultural. La cultura no es únicamente leer una novela, ver una película, ir al teatro, no. La cultura es algo que está arraigado en nuestras formas de ser, ¿no? En cómo comemos, en la gastronomía, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos. La cultura es todo eso, lo que observamos, lo que las civilizaciones a lo largo del tiempo han analizado. Y cultura es precisamente esta analogía que siempre el ser humano ha hecho entre la naturaleza y la construcción, en cómo la naturaleza, en todos estos mundos y esta organicidad que tiene estos nombres, se va reproduciendo con las columnas. Estas son las columnas del Partenón en Atenas, para que vean que son de mármol, pero el mármol, contrario a lo que mucha gente piensa, dice, este mármol va a durar ahí toda la vida. Pues no, el mármol respira, tiene hongos, ¿no? Tiene nudos, ¿no? Como todo y aquí lo vamos viendo. Entonces, esa analogía entre naturaleza y creación. Adelante. Que va a ir transformándose con el tiempo, y aquí podemos ver un jardín ya contemporáneo con trabajo de arquitectura de paisaje, por eso hay paisajistas, ¿no? Con arquitectura de paisaje, donde juegan precisamente con esta estructura como una veranda, como una pérgola, la vegetación, pero hay como una trampa visual, ¿no? Hay una serie de efectos que también el ser humano los ha trabajado mucho. Los espejos, o sea, en los espejos de agua y los espejos reales. La vegetación aquí, miren, esta es la parte natural y esta es la virtual. Esos son los espejos que nos están reflejando. Se duplica la imagen, únicamente lo que existe es este cuaderno, donde el agua se refleja y después aquí está. Pues, ¿cómo puede uno explotar todos esos fenómenos? Adelante. Y si de espejos hablamos, bueno, pues son recursos que de nuevo culturalmente han existido, o sea, ¿no? O sea, el cómo modificar precisamente o reproducir en estos jardines ingleses, que es muy común, en esos espejos así tan geométricos, para reproducir lo que está pasando aquí en la realidad, ¿no? Eso lo vamos a ver también en muchas culturas. Adelante. Este es el camino de Palladio, que les decía, el arco que se veía, esta es la villa palladiana, ¿no? Una obra renacentista, pero aquí se veía ese andador que era el camino del verano para la sombra, tiene dos andadores con el arco que mencionaba, y el camino de invierno, que es precisamente cuando hay nieve y cuando al contrario se necesita el poco sol o el sol es bienvenido, ¿no? Entonces, cómo estacionalmente se van encontrando soluciones, ¿no? Adelante. Bueno, aquí por ejemplo, esta imagen me gusta mucho porque lo que nos indica es cultura, lo que hay aquí atrás es cultura. Esto es Ámsterdam, en Holanda, y muchas veces decimos, es que la naturaleza, qué bella es, así como tal. La naturaleza, una gran parte, casi 40% de la Tierra, ha sido modelada por el ser humano, ha sido modelada por las comunidades y por las civilizaciones. Si nosotros vemos Monte Albán, si vemos Machu Picchu, si vemos Chicalco, está totalmente manipulado por el ser humano, o sea, lo transformamos, lo modelamos, no estaba así, sino se explotó el potencial de ese lugar. Bueno, en este caso, Ámsterdam, pues todo esto es obra de creación humana, estos canales no existían, los holandeses le han ganado tierra al mar, no hay cauce natural, si así fuese, que fuera tan regular como estos canales en Holanda. ¿Cómo van a ser tan paralelos? Vean los bancos de los canales, cómo están exactamente los muretes, los puentes, los ejes, la vegetación tan alineada. La naturaleza no procede así, procede de otra forma. Más bien es esa capacidad creativa de manipulación que tiene el ser humano y que ha tenido las civilizaciones para eso. ¿Qué hicieron aquí los holandeses? Se pusieron acuerdos sociales y códigos de conducta. Crearon esta ciudad, que es Ámsterdam, que es una ciudad bellísima, le ganaron al mar e hicieron toda una serie de canales, los condujeron, hicieron la infraestructura para que los canales fueran regulares, ya son totalmente regulares, y dijeron, nos vamos nosotros a comunicar fluvialmente por los canales por agua, por las embarcaciones, aquí están sus barcos. Nos vamos a mover con los autos por las calles, por este tipo de calles, y vamos a estacionar aquí, bueno, aquí se van a atracar las embarcaciones, aquí los autos, ¿no? Y las bicicletas, como es una ciudad muy plana, pues plano, pues la bicicleta es muy noble, ¿no? Y son ciudades pequeñas, entonces se puede transportar en bicicleta. Y las bicicletas, fíjense, lo que es orden, las bicicletas las estacionamos en los puentes, ¿no? Los autos en las calles, las embarcaciones donde deben ser. Hacemos las construcciones de vivienda bastante verticales, 3-4 niveles,
y plantamos árboles, ¿no? Plantamos árboles para generar como una serie de cortinas y que acompañen los canales y que tengan cierta privacidad las viviendas. Todo esto es como un orden, es un pensamiento de cómo va a ser la ciudad, cómo vamos a introducir el agua, cómo vamos a movernos, cómo vamos a vivir y cómo vamos a convivir con la naturaleza. Todo eso es lo que yo le llamo, bueno, no le llamo, porque es cultura, eso se llama la cultura, por eso hablan, es que la cultura de los holandeses se relaciona a la vivienda. ¿Cómo es? Pues hacen sus casas como refrigeradores, no por frío, sino por el volumen. Son casas altas, de poco frente, muy altas, de 4 o 5 niveles, y las van dividiendo, unos entran por abajo, otros entran por arriba. Por ejemplo, aquí puede ser una vivienda esta parte superior y aquí otra menor, pero de poco frente y de buena altura, para compactar con la ciudad. Es un código, y las viviendas holandesas de interior están muy bien diseñadas, son realmente, analizan perfectamente. Entonces hay una cultura de la vivienda en ese sentido, no horizontal. Nosotros hemos tendido más a la horizontal, a la extensión, por eso nuestras ciudades son más grandes. Entonces, si ellos están más compactados aquí, yo decía como refrigeradores, o sea, como un empapador. Entonces vamos a disponer más del espacio público de la calle y vamos a movernos en bicicleta y vamos a movernos por agua y vamos a movernos de otra forma, ¿no? Lo que te va mejorando la calidad de vida, por eso son ciudades tan atractivas, ¿no? Volviendo a lo que la naturaleza da. Esta es una foto en el lago Como, en Italia, en la frontera con Suiza. Aquí hay una serie de montañas, son los Alpes suizos, y abajo hay un lago. Hagan de cuenta, algo podría ser semejante a Valle de Bravo, pero aquí ven, es un cuerpo de agua, ¿no? Derivado del hielo de los Alpes. ¿Qué sucede? Hicieron un camino de una carreterita que era una carretera escénica para poder ver eso. Pero algún ingeniero o algún arquitecto o alguna persona sensible se le ocurrió que en ese pasaje habría que ser un mirador, como los miradores que existían antes en muchas carreteras. Aquí había el mirador de Cuernavaca, el de La Pera, en fin, hay muchos miradores, ¿no? Donde invitaban a las personas a detenerse para ver el paisaje. Y dentro de los costos de la obra, pues no es nada. Pero vean la sensibilidad. Las obras no tanto valen por su dimensión, sino por lo que nos ofrecen. Hay pequeñas obras que nos pueden ofrecer mucho. Esta pequeña y modesta obra, ustedes dirán que tiene, pues tiene mucho, tiene sabiduría. Tiene la sabiduría de alguien que dijo, hay que detenerse aquí y hay que hacer una plataforma, así como una plataforma de clavados, para que puedan ver la belleza de este paisaje. Y vean la sensibilidad que tuvo quien lo hizo. Primero, no puso ningunos escalones ahí en la pendiente para que el acceso fuera mucho más amable. Una rampa siempre va a ser más amable que cualquier escalón. Y cada vez más utilizamos las rampas como cuestiones ya de incorporación universal, ¿no? Para las personas con discapacidad, los adultos mayores, los menores, en fin, ¿no? Es mucho más. Entonces, una rampa, ya desde ahí. Y después, si yo estoy invitando a que vean la naturaleza, pues no me voy a echar este árbol, ¿no? Cualquier otro ortodoxo digo, no, aquí tengo mi trazo bien esto recto, échate el árbol para que me quede recto. No, ya desde ahí fue de una no necesidad de decir, no, hace que quiebre, respeto el árbol, porque lo que quiero es ver la naturaleza, y si quiero ver la naturaleza voy a ser congruente. Entonces se deja el árbol, y por eso se pone el pasamanos del lado derecho, ¿sí? Porque también si le pongo el pasamanos no hago evidente este detalle. Pasamanos por seguridad de este lado, el que no tiene riesgo puede caminar por pero va a observar esto y llega a este punto. Y una banca únicamente, como está esta persona, para observar ese paisaje. Entonces, lo que hace la arquitectura como fenómeno cultural en esto, no es más que poner como en un plato o en una charola algo que es digno, ¿sí? Ahí está eso, ¿no? Pero es como si nos ofrecen, hago la analogía, si nos ofrecen un platillo, o sea, ¿cuál es la diferencia en que te ofrezcan un chocolate, digamos así, en la mano, así en el brazo, a que te lo pongan en una charola y te lo ponen así? Si te lo ponen así, pues te vas a ver suculento, no sé, como lo hacen en las chocolaterías, ¿no? Te lo ponen así ya de antemano, estás salivando, ¿no? Digamos, del gusto. Es lo que hace la arquitectura, explotar estos elementos. Entonces no importa la calidad. Xochicalco es eso, Xochicalco que nos hizo aquí muy cerca, es elevar para ver ese magnífico paisaje, ¿no? ¿Qué hicieron los antiguos mexicanos? O sea, lo que hacían era eso, Xochicalco, en Monte Albán, ¿no? En Yabul, ¿no? O Teotihuacán, ¿no? Adelante. Este es otro caso interesante, para que son de esos fenómenos de cómo nos pueden transformar el paso por los espacios. Este es en Berlín, es un parque que se llama el Tiergarten, que es como el Chapultepec de Berlín, y aquí está el famoso edificio del Reichstag.
Parlamento alemán. Bueno, entonces, este es un centro cultural muy famoso, se llama Las Culturas del Mundo. Entonces, es muy común este paso de las personas, aún con la nieve. El que quiere caminar de este lugar a este, ¿no? Como destino tienen ese centro cultural, pero con el objeto de que fuese menos aburrido. Miren, aquí cómo va a estar lo del tiempo. La persona que está aquí y tiene que llegar a este punto, si está aquí y ya tiene como objetivo este punto, va a caminar en línea recta y desde que está caminando y cada paso está viendo su objetivo. En tiempo real, cronométrico, va a ser menos tiempo porque va a caminar y a lo mejor hace 3 minutos, yo llego 5 minutos, pero en tiempo sí, perceptivo va a ser más porque cada paso que da dice, ah caray, qué lejos está, ya quiero llegar porque su objetivo está ahí. Entonces hicieron un experimento con unos paisajistas hablando de arquitectura vegetal. Dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer una especie como de laberinto o de vegetación, donde lo que hagas es esto, si no se te lleva aquí. Pues, ¿qué sucede? La persona que va recorriendo esto, ¿no? Ahí recorriéndolo, y aunque tenga como objetivo esto, no está desesperada por llegar a este punto. Va a ser más, a lo mejor va a ser 5 minutos cronométricamente, porque se va a estar distrayendo y viendo hacia los laterales todo eso. Pero en su tiempo real, en su tiempo perceptivo, cuando llega dice, ching, ya se acabó, ya llegué. Entonces son estas cuestiones relativas, ahí está una cuestión de relatividad de Einstein, lo tenía que hacer. Entonces, ¿qué experiencia me da? Esto lo único que me dio es la claridad de la descripción del tiempo, fui muy consciente del tiempo y del reloj para ver esto. Y en lo otro, no, simplemente fui viendo todo el presente. Eso es lo que las experiencias pueden dar, ¿no? Este es el jardín ese que les digo, este es Berlín, y este es este jardín enorme, ¿no? Que es como el bosque de Chapultepec, ¿no? Y aquí les voy a contar un fenómeno cultural. Pues todos estos árboles que ustedes ven, uno creería, bueno, tienen miles de años. Pues, como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín se dividió, quedó dividido. Aquí estaba precisamente el Berlín oriental, ¿no? Que quedó bajo el bloque soviético, y el Berlín occidental quedó bajo el bloque norteamericano. Se dividieron después de la guerra, de aquí para acá, la mitad desde los norteamericanos y la mitad de los rusos, ¿no? Y fue cuando se hizo después el famoso muro de Berlín. Este es este bosque, durante la Segunda Guerra, hubo un bloqueo, después de que se levantó el muro, hubo un bloqueo durante muchos meses que no podían aterrizar los aviones, porque esta parte quedó dentro de todo el otro territorio. Pues hubo un invierno crudísimo, y lo que hicieron fue, dijeron, ¿qué hacemos? No teníamos gas, no teníamos energía, y fíjense la decisión que tomaron. Pues vamos a echarnos el bosque, necesitamos leña para cocinar, para bañarnos y para calentarnos, si no nos vamos a morir de frío. Entonces, antes que nos muramos de frío, nosotros que se mueran los árboles, dijimos, ¿qué hacemos? Pues todo este bosque lo pelaron, se lo echaron para subsistir aquí cerca de 3 millones de habitantes. Lo quemaron para... Y después, el compromiso era, una vez que pase la guerra y que estén en las pensiones, lo vamos a plantar. Entonces, estos árboles tienen 50, 60 años. Lo volvieron a plantar. O sea, todas las cosas en caso de desesperación, cómo llegan las comunidades y los acuerdos. Vamos a salvarnos por este momento, pues después también vamos a salvar a la naturaleza, ¿no? Los hicimos de fases. Bueno, ahora cambiamos. Esta imagen, pues todos las hemos visto en los libros clásicos de arquitectura, se nos puede hablar del clasicismo en la arquitectura, las acrópolis griegas, el Partenón, ¿no? En Atenas, es una maravilla, pero nuestra cultura, sobre todo es occidental, se nos han impuesto los cánones occidentales, ¿no? Sobre todo centroeuropeos, ¿no? O sea, aunque tenemos un profundo pasado prehispánico, pero nuestra cultura fundamentalmente es occidental. Si nos ponen algún templo sintoísta, pues no tenemos, o japonés, no tenemos tanta, ¿no? O una mezquita árabe, se nos hace ajeno. Esto se nos hace muy común, se nos hace cercano, porque nos educamos bajo esa cultura occidental. La cultura oriental nos es más lejana, la cultura africana no se diga, ¿no? Pero la cultura musulmana aún más, ¿no? Sí, aunque tenemos sangre árabe también, pero se nos ha impuesto esta cuestión. No está mal, formamos parte de esa cultura, pero lo que hay que reconocer son otras culturas también. Nadie niega la belleza, los cánones de la composición griega y todo esto es incuestionable. Pero, ¿qué pasa cuando vemos otras cosas? Entonces, y aquí está Machu Picchu, ¿no? En los incas, ¿no? En Perú. Pues es otra cultura también estar arriba, o sea, no únicamente las acrópolis
estaban arriba. Xochicalco también está arriba, Monte Albán también está arriba. ¿Sí me explico? Es una cuestión de la naturaleza humana de poder dominar el paisaje, estar en puntos de control, ¿no? Dominar el paisaje, tener el viento, ¿sí? Y territorialmente también tener control. Este Machu Picchu es una gran obra de ingeniería, sobre todo, de las primeras obras donde, vean además el tamaño de las piedras y todo, que ya tenía toda una serie de drenajes, tenía canalizaciones y tuberías en piedra para poder canalizar todo el agua que pasaba por él. ¿Y qué sucede? Esto es bellísimo, pero no hubiera sido tan bello si la acción humana y la cultura no hace todo este centro ceremonial de esta ciudad ahí para, como en el caso del mirador que les dije, para poner el antecedente y decirnos, vean la belleza de este lugar. Quizás en esta construcción, fíjense, omitan esta construcción, quítenla de su vista y traten de ver esto y diréis, qué bonitas montañas, pero no tiene la fuerza. Lo que le da la fuerza, curiosamente, es esto. Es cómo llegaron ahí, qué hicieron y cómo nos hicieron ver eso. ¿No? Es como ponerte los lentes para que veas, mira, ve ese fenómeno. No sé si me explico, ¿no? Adelante. ¿Y qué pasa cuando vemos paisajes de esa caray? Pues las únicas ciudades no son las ciudades, las acrópolis. Esto es en Turquía, se llama Capadocia, es una ciudad turca, que responde a otro orden, que nos es más ajeno. Quizás solo Tepoztlán aquí cerca nos podría dar una consideración cercana, pero no a ese nivel. Vean, estas formaciones geológicas y la ciudad, cómo está, vean los túneles, la ciudad cómo está conformada en esta, ¿no? Por esta formación que es fantástica. Y la ciudad está en medio de todas estas formaciones geológicas. Vean las calles, vean aquí las construcciones, los túneles, las azoteas. Y uno diría, en nuestro orden, ¿dónde están las calles? ¿Dónde están las calles? Se circula por las azoteas. Bueno, toda esta fantasía de las 1001 noches y muchas cosas pues, se da precisamente porque son otro tipo de circulaciones, es otro orden. Vean, las fachadas, unas ven para acá, otras ven para acá, otras ven para acá. O sea, no hay esas orientaciones tan ortogonales como nosotros la tenemos, norte, sur, oriente, poniente, ¿no? El trazo de las calles ortogonales. Entonces, es otro orden. Esto es fruto de la cultura. La cultura de su clima, la cultura de su comida, la cultura de sus tradiciones, de sus creencias religiosas o creencias o actos rituales, ¿no? Todo esto influye en la arquitectura. Entonces, son hechos culturales, ¿no? Esto es Capadocia. Adelante. Otra escena, vean nada más, otra escena es interesantísimo, ¿no? Parece como minas de arena. Ustedes van a ver construcciones dentro de estas minas o elementos como erosionados, construcciones consolidadas, todas estas construcciones consolidadas que aparecen estos peñones, ¿no? En medio de como colindancia, en vez de tener un edificio al lado, te aparece un peñón, ¿no? O sea, tu colindancia es un peñón, ¿no? O sea, pues túneles por los cuales se va atravesando en la parte inferior, está lleno de túneles. Entonces, las calles, ¿dónde están? Pues miren, van todo por abajo. Pues va dando una lectura totalmente distinta, ¿no? Entonces, una cosa no es mejor que otra, son distintas. Lo que hay que valorar muchas veces es la creación humana, ¿no? La capacidad de los seres humanos para sorprender, para vencer los retos de la naturaleza, resolver cuestiones climáticas, ¿no? Que puedan ser frescos durante el día, que pueden ser cálidos durante la noche, que nos den protección, ¿no? Si uno ve tan pocas ventanas, lo está diciendo que es un clima caluroso, ¿no? Están protegiéndose del sol, que es semidesértico, ¿no? O sea, no es una arquitectura totalmente abierta, ¿no? Y que siempre nos vamos a ir encontrando todos estos elementos. Adelante. Y hay otras ciudades, las ciudades medievales también en la parte alta, ¿no? Estas es las famosas San Gimignano, ¿no? En la Toscana, en Italia, donde se puede observar claro, esta era la ciudad, el feudo amurallado de los comerciantes que tenían todas sus tierras. Esto se mantiene igual, eso es impresionante en Italia, porque esto lleva 5 siglos y no ha cambiado, es una manera de respetar su paisaje. Y ahí están todos los cultivos, ¿no? Y los señores feudales que tenían todos sus terrenos almacenaban sus productos en estas torres, en estas bodegas, ¿no? Bueno, esta es la iglesia de Campidoglio, pero unas bodegas que van a ver, y ahí lo tienen, ¿no? Pero entonces hay un orden también que todo está hecho de piedra, todo está hecho con teja, las plazas son los remanentes de esas construcciones, totalmente accidentado como medieval, ¿no? Y esa es otra forma, otra estructura de ciudad. No es la ciudad griega, ¿no? Ni es la ciudad de Capadocia, ni es la ciudad inca, ¿no? O la ciudad mixteca, pero está de nuevo una parte heredada en un promontorio, ¿no? Para poder ver adelante.
Y estas ciudades que se parecen más a las nuestras, nosotros entenderemos más. Este es Quito, en Ecuador, y si nosotros lo vemos, pues eso es lo que más se nos asemeja, porque ya vemos el trazo español de la colonia, la retícula, las calles, ahí sí vemos las calles, en un sentido, en otro, norte, sur, oriente, poniente, y vean aquí cuál es el orden. Aquí el orden es lo más semejante a nosotros, que es a cada capillita le